vamos a hablar del gasolinazo con el diputado federal del PT, Mario Di Costanzo. Diputado, te habla Jorge Armando Rocha, como siempre, muchas gracias por tu confianza, muy buenos días. Al contrario, muy buenos días, Jorge Armando, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Diputado, ahora resulta que primero lo apoyan, tanto priistas como panistas, y ahora nadie quiere asumir la paternidad de este gasolinazo versión 2014. Así es, y yo sostengo que esto me recuerda a una célebre película que se llamó Propuesta Indecorosa. ¿Por qué? Pues porque el Ejecutivo es el que está proponiendo estos deslizamientos, estos incrementos, y el Legislativo quien los está aceptando. Es decir, lo malo no es hacer propuestas indecorosas, sino aceptar estas propuestas indecorosas. Y ahorita nadie quiere reconocer que votó a favor la ley de ingresos y el famoso IEP de gasolinas, la ley del IEP, y ahí es donde se encuentran los incrementos para el próximo año. Y más, para ser claro en un tema tan espinoso, te diría, estos incrementos o este precio sí, está influido por muchas cosas, pero dos factores importantes. En la ley de ingresos, en la parte del IEP, se dice que hay una recaudación negativa de IEP, y a eso la Secretaría de Hacienda le llama el subsidio a las gasolinas. Este subsidio, en la ley de ingresos que está aprobado aquí en Cámara, es de menos 51,000 millones de pesos. Es una cifra ahí que el número negativo refleja la magnitud del subsidio. Durante las reuniones de análisis, la verdad es que la Secretaría de Hacienda nunca pudo demostrar que existe un subsidio a la gasolina. Revisamos precios en los mercados internacionales, hicimos gráficas, presentaron una nota técnica en donde no es claro el subsidio. Pero bajo este argumento dicen que este subsidio implica que se tenga que ir incrementando el precio. Si nosotros revisamos las cifras, por ejemplo, de finanzas públicas, enero-agosto, se observa que el subsidio en lo que va de este año ha sido de menos 101,000 millones de pesos. Eso es lo que dice Hacienda. Para la próxima ley de ingresos 2012, el subsidio se encuentra en menos 51,000, o sea, la mitad. ¿Esto qué implica? Que va a haber incrementos mensuales en la gasolina mucho mayores que este año debido a que el subsidio es menor. Entonces, esa es la parte que corresponde a los ajustes mensuales. Pero hay otra parte importante, y desde 2008, cada vez que se vende un litro de gasolina, se le da una participación a los estados, que en el caso de la gasolina magna es de 36 centavos. Esta participación se estableció en 2008 para que las entidades federativas se prepararan para el momento en cuando se quitara la tenencia, que iba a ser en 2012. El Ejecutivo Federal envió una propuesta para que esta participación que terminaba este año, esta participación de 36 centavos que terminaba este año, se prorrogara un año más. Bueno, pues los diputados decidieron prorrogarla hasta el 2014. La pregunta es, ¿qué hubiese sucedido si la gran mayoría hubiesen rechazado el prorrogar esta participación? Pues que esos 36 centavos ya no se incluirían en el precio y el precio de las gasolinas debiera de disminuir. ¿En cuánto? En 36 centavos. Independientemente de los ajustes mensuales que esta tuviera. Son dos fuentes diferentes. Sin embargo, los diputados, al prorrogar esta participación, impidieron que la gasolina bajara al menos 36 centavos. Técnicamente era lo que tenía que suceder. Y además, al aprobar la ley de ingresos, pues aprobaron los deslizamientos mensuales. Diputado, Cabe destacar que la Secretaría de Hacienda nunca nos quiso dar el dato del precio de la gasolina que era consistente con la estimación de IEP negativo que tenían. Sin embargo, según las estimaciones y los cálculos que yo he hecho, en una nota técnica pero muy digerible que hoy presentaré a la prensa, se desprende que el incremento va a ser en promedio de entre 10 y 12 centavos.
Luego entonces, sí es cierto que el Ejecutivo propuso estos aumentos, pero también es cierto que el Legislativo, al aprobar la ley de ingresos, está aprobando implícitamente estos incrementos. Ahora fue la Cámara de Diputados, yo creo que el Senado, si la aprueba en esos términos, sí, será cómplice también de estos incrementos, y más vale que le hablen de cara a la nación para decir y aceptar que estos incrementos pues son producto de una propuesta del Ejecutivo, pero también de una aprobación a estos dos conceptos de la propia Cámara de Diputados. Es el gasolinazo en su versión reloaded, recargada, diputado. En el dictamen que está a consideración en el Senado se establece que estos ingresos producto del gasolinazo reloaded tienen como fin, y cito textual, ser destinados al gasto público para mejorar el nivel de vida de los habitantes de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. Aquí el punto es que ni siquiera hay una transparencia en el gasto público, no hay evidencia que nos indique que lo que está siendo recaudado a través del gasolinazo esté siendo aplicado en obras de infraestructura o en obras en beneficio de los habitantes de las entidades federativas, ¿no? Así es, no hay ninguna evidencia, más aún, no hay ninguna evidencia de que las entidades federativas, que desde al menos 2008 ya sabían que en 2012 desaparecería la tenencia, no llevaron a cabo ningún ajuste a su gasto corriente. Esto era para que, bueno, hubieran previsto que en 2012 ya no iban a contar con ese ingreso, entonces que tenían que llevar acciones a cabo pues para moderar su gasto corriente. Lejos de esto, han tomado esta participación de la gasolina como un ingreso más y no han reducido su gasto corriente. Entonces, esto sugiere que esta participación pues está yendo a financiar campañas políticas o gasto corriente de las entidades federativas. Y el prorrogarla, además, pues es un incentivo perverso para que las entidades federativas pues no lleven a cabo las reducciones o la eficiencia en el gasto corriente que deben de tener como cualquier órgano del Estado, llámese gobierno federal o llámese entidades federativas. Esa es otra de las razones por las que yo en lo personal estuve en contra de toda la ley de ingresos, de este tema de los IEP, porque es absurdo que se le hagamos pagar a la población pues una mayor carga en términos de los energéticos. La gasolina prácticamente incide en todos los precios de la economía, y lo peor de todo, ¿cómo es posible que en un país en donde tanto se ha hablado del subsidio de la gasolina, la Secretaría de Hacienda no lo puede explicar? Mira, en la ley de ingresos se supone que este subsidio es de 51,000 millones. Sí. En el presupuesto de gastos fiscales se supone que el subsidio es de 130,000. La semana pasada o antepasada, no me acuerdo si fue Felipe Calderón o si fueron funcionarios de Hacienda, se declararon que el subsidio era de 170,000 millones. ¿Cómo es posible que un gasto, que un componente tan importante de las finanzas públicas no se tenga bien medido o bien determinado? Ahora, por otra parte, el hecho de que la ley de ingresos tenga un ingreso negativo o un subsidio, desde mi perspectiva es inconstitucional, porque el Senado no aprueba gastos. La facultad de aprobar gastos es exclusiva de la Cámara de Diputados. Yo creo que si es un subsidio el asunto de la gasolina, si es un gasto, debiera de ir en el presupuesto de egresos de la Federación, sí, y no en la ley de ingresos. Entonces hay problemas de registro, de demostración. Nunca pudo Hacienda demostrar fehacientemente que existe este subsidio, y pues mucho menos quiso decirnos y revelarnos el precio de la gasolina. Nosotros, con los elementos que tenemos, inducimos que es un incremento mensual de entre 10 y 12 centavos. Diputado, ¿había alguna alternativa al gasolinazo? Porque
esa es parte de la trampa, que nos digan que no, pues prácticamente no había nada que hacer, excepto ideas que pues están ahí todavía vigentes, que son refritos. Por ejemplo, el exgobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, ha dicho que una alternativa para más recursos al Estado mexicano es un IVA generalizado y relativamente alto, una medida, diputado, que sería regresiva y que por supuesto afectaría a los más pobres, que son los que destinan proporcionalmente más recursos a alimentos y medicinas, ¿no? Bueno, tú sabes que el gobernador del Banco de México es uno de los funcionarios que más le han costado a este país por su papel en el Fobaproa. Y sí había otras alternativas, nosotros la mostramos. Una era que las grandes empresas contribuyan con sus impuestos con lo que deben de contribuir. Por ejemplo, esta existencia de regímenes fiscales especiales que permite que las grandes empresas eludan impuestos, se pudo haber cerrado para que éstas contribuyeran con lo que cualquier mexicano contribuye, y no que tuvieran más de 140 mil millones de pesos en impuestos diferidos que nunca pagan. Otra alternativa también es que el gobierno reduzca su gasto corriente, hablando de todas las esferas, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Mira, un ahorro del 5% en el gasto corriente nos generaría o nos permitiría disponer de recursos por más de 100 mil millones de pesos. Entonces el gobierno también podría combinar estas políticas y no aumentar las gasolinas. En realidad el aumento de las gasolinas, en virtud de que la Secretaría de Hacienda no nos pudo demostrar el subsidio, yo lo veo como un instrumento de recaudación que ha utilizado el gobierno, pues porque las grandes empresas eluden impuestos. Eso está más que comprobado, pero la Cámara de Diputados, como lo dije en tribuna, a la Cámara le tembló la mano tocar estos temas, pues porque ya sabes que es pisar callos de grandes empresas, callos de grandes cabildeadores que vienen aquí a presionar a la Cámara de Diputados, y no quiso meterse por ahí, y como siempre busca a través de estos impuestos indirectos escondidos recaudar impuestos, argumentándonos que existe un subsidio a la gasolina. El día de hoy, como te digo, yo haré pública esta nota donde claramente distingo los dos efectos. Lo que sí es lamentable que hace una semana hayan inhabilitado a la directora de PMI, esta filial de Pemex, por venderle gasolina con descuento a norteamericanos, y a los mexicanos nos incrementen la gasolina mes con mes. Bueno, esto no me cabe en la cabeza, ni le debiera de caber en la cabeza a aquellos diputados que votaron en favor de la ley de ingresos que permiten estos ajustes mensuales, y que luego, yo te diría, y no lo digo de manera despectiva, hipócritamente, dicen que ellos no lo aprobaron. Yo creo que tienen que hacerle frente a sus decisiones. Estuvieron muy conscientes, yo se los advertí, tuvimos muchas reuniones en la Comisión de Hacienda, sí. Todos los integrantes se dieron cuenta, y ahí están los videos de la comisión, de que Hacienda no pudo clarificar este subsidio, y aún así votaron a favor. Entonces ahora que afronten de cara a la nación y que digan, efectivamente, el Ejecutivo lo propuso, pero yo lo aprobé. Bien. Diputado, ya sabes que estamos en comunicación permanente, como siempre. Muchas gracias por tu confianza y muy buenos días, diputado. Al contrario, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Igualmente. Diputado del PT, Mario Di Costanzo.